Estamos en contacto con el doctor Adolfo Salvatierra. El doctor Adolfo Salvatierra es médico, es especialista en diagnósticos respiratorios, en enfermedades respiratorias, en alergias, en inmunología. Doctor Adolfo Salvatierra, muy buenos días. Desde Radio Dimensión y el Diario Digital del Chorrillero lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Nino. Un gusto de charlar con ustedes y todo el equipo. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Lamentamos muchísimo. ¿Sabés qué? Le quiero contar una mesa que nos pasa con el doctor Salvatierra, lo mismo que nos sucede con el concejal Araujo. El concejal Araujo no nos permite hablar con su hija, Guadalupe. con Guadalupe, y el doctor Adolfo Salvatierra no nos permite hablar con Guillermina, y tiene 8 meses Guillermina ya. Ah, ya es más grande. Ya podemos charlar con Claro. Tengo un mensaje más que me mandó ella, no cualquier cosa. Pero bueno, vamos a charlar con el padre, Sí. ¿qué le vamos a hacer? Doctor, coordinador del curso Precongreso Anual sobre Espirometrías, que es el evento médico más importante del año en la especialidad, y le toca nada más y nada menos que a trabajar como coordinador del curso del precongreso anual. ¿Lo había hecho antes? ¿Le había tocado este rol, esta función, doctor? Yo viví en realidad la distinción fue para la doctorcita Guillermina, que ella decidió quedarse con este manual y pasarme la responsabilidad. Doctor, ¿está hablando con hermanos libres? Sí, sí. No, cámbiese al sistema común. Al sistema común cámbiese para poder sintonizarlo. Ahí Bien. me pasé. Ahí estamos bárbaro. ¿Qué nos decía de Guillermina? Bueno, le pasaron a ella la responsabilidad de coordinar el curso y Ah. decidió quedarse con su mamá en la cama y pasarme la responsabilidad a mí. Como corresponde, Inteligente. doctor. Claro, inteligente, como dice acá. Primera vez que le toca ser coordinador, doctor, de este congreso que es el más importante del año en su especialidad. En realidad, Nino, en el año pasado ya estuve cumpliendo funciones, pero este era un curso presencial, donde uno tenía que ir, digamos, y coordinar las mesas en distintos temas de alergia e inmunología. Lo que pasa es que este año el curso es virtual. Entonces, esa responsabilidad, hay un grupo de especialistas en alergia e inmunología dentro de la Asociación Argentina, que son los jóvenes alergistas, que son aquellos especialistas menores de 35 años. Entonces, la responsabilidad de temas de diagnóstico función respiratoria se le dio a los jóvenes alergistas, y ellos a su vez designaron 2 coordinadores. Uno de ellos, digamos, es el presidente del área vías respiratorias bajas de la Asociación Argentina, y al otro lo designaron por su trayectoria, que en este caso Es su caso. me llamaron a mí, Sí. otorgándome este orgullo, digamos, a nivel nacional. Usted ha presentado y ha realizado muchos trabajos propios de investigación, ¿no? Esto es así, Nino, por una cuestión de inquietud mía. Yo, en la parte de equipo de diagnóstico respiratorio que incorporé, me salí un poco del campo de la alergia e inmunología. Traje equipamiento a lo largo de los años desde Estados Unidos. Es lo que Y estamos este mostrando equipamiento, con un equipamiento con gente en una máquina y conectada y demás. claro, hay estudios respiratorios que se hacen quietos o sentados, como la espirometría, y otros que se hacen bajo ejercicio. Entonces, de esta manera llevé el diagnóstico respiratorio a interactuar con otros campos, como la neumonología, que trabajo con neumonólogos, mandándoles estudios que no se hacen en otro lado en la ciudad de San Luis, o también a veces en la parte de cardiología, enfermedades cardíacas afectan al pulmón. Entonces la parte respiratoria de enfermedades cardíacas me ha llevado a trabajar con algunos especialistas en cardiología que me pedían estos estudios, y fuera del campo de la medicina, las pruebas de, digamos, rendimiento físico deportivo se hacen también con una máscara respiratoria para medir lo que llamamos el consumo de oxígeno muscular. Y eso me ha llevado a interactuar en el campo de la educación física y de los preparadores físicos de alto nivel. Entonces yo hago pruebas de evaluar la capacidad física
y siempre, como digo, yo hago el estudio, trato de hacerlo correctamente, de conocer la terminología de las otras áreas fuera de mi especialidad y de entregarle al especialista de cada área para que él ya siga dentro de su área continuando los estudios. Ujú. Doctor, ¿y estos estudios también detectan enfermedades? Sí, sí, por supuesto, se diseñaron para detectar enfermedades respiratorias o cardíacas o musculares que afectan el aparato respiratorio y, por supuesto, luego trascendieron el campo de la medicina cuando vieron, por ejemplo, que a través de pruebas respiratorias se puede evaluar el rendimiento físico deportivo, ya fueron el campo de la deportología. De Ujú. esta manera he trabajado con deportólogos, entrenadores, cardiólogos, especialistas en neumonología y por supuesto haciendo pruebas de espirometría, que es siempre la base diagnóstica de enfermedades alérgicas como el asma bronquial. Doctor, este congreso nacional, este congreso anual, ¿qué día se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? Ahora es un congreso técnico para los especialistas de la parte de alergia e inmunología y para todos los médicos que quieran participar con especialidades afines y se realiza desde el mismo día de mañana, miércoles y jueves, que se Ujú, llaman cursos pre-congreso, ujú, y luego se extiende a lo largo de jueves a la tarde, viernes y sábado, que es el congreso propiamente dicho. ujú. Doctor, y la temática del congreso cambió, tuvo que cambiar en algún momento para incluir todo esto de la pandemia, que indudablemente debe influir. Sí, sí, la verdad es que ha influido en cada uno de los temas de mi especialidad absoluto. Por ejemplo, las pruebas respiratorias que hacíamos para pacientes con asma bronquial, ahora vemos que pacientes que han tenido COVID pueden desarrollar sibilancias y falta de aire, entre otras múltiples afecciones respiratorias diseñadas o producidas exclusivamente por el virus COVID. Tengo pacientes que han tenido urticaria, esas ronchas que pican en todo el cuerpo, y algunas de ellas han sido producidas por trastornos inmunológicos asociados al COVID. Pacientes que han tenido otro tipo de alergias, por ejemplo, alimentarias que pueden afectar al intestino, con el cuadro de gastroenteritis por COVID, se han ido, digamos, cambiando estas patologías o agravándose a veces. Ujú. Así que la verdad que el COVID, en cada uno de los temas, en mi caso de la alergia e inmunología, pero en general de toda la medicina, han extendido los capítulos. Cada vez que hay una patología es esta patología y COVID. Como decir, asma bronquial y COVID, urticaria y COVID. ¿Cómo hacer espirometría? Pero primero disfrazarse de astronauta para evitar el contagio de COVID. O sea que todo ha cambiado un poquito. Doctor, o sea que en los diagnósticos respiratorios, el COVID, aquellas personas que lo hayan padecido y que se Exclusivamente por el... recuperaron, pueden, no todas, pero algunas pueden llegar a tener algún tipo de manifestación posterior. Así es, Nino. Esto es lo que estamos llamando y recién se está estudiando en todo el mundo como síndrome post-COVID, donde hay alteraciones respiratorias, hay alteraciones cardiovasculares y además hay alteraciones o trastornos metabólicos que incluso en pacientes que han tenido COVID asintomático o muy levemente sintomático, se ven a lo largo del tiempo. También trastornos inmunológicos como fenómenos autoinmunes. Doctor, respecto al tema de nuestras funciones respiratorias, normalmente uno dice, bueno, tengo que irme a hacer el chequeo médico. En ese chequeo médico uno debe decir, tengo que hacer al menos una vez al año un chequeo de mis funciones respiratorias. En los pacientes que han tenido antecedentes respiratorios, sí, o en pacientes que tienen signos que indiquen posible alteración respiratoria, si por ejemplo, paciente fumador de más de 10 años de fumar cigarrillos, que tenga una edad mayor a 40 años. Esta es indicación de al menos hacer una espirometría para detectar tempranamente enfermedad pulmonar. Ujú. Doctor, nosotros somos
4, 5 en un ambiente, después en otros ambientes otros compañeros de trabajo, porque le voy a explicar, es como si nos hemos dividido en norte-sur. En los del sector norte, o sea, Antonella Camargo y yo, usamos ivermectina con cápsulas de 6 o 12 miligramos, y los del sector sur están utilizando ibuprofenato, 50 mililitros, pero todo como prevención para que no nos dé COVID. Estamos salvados, ¿no es cierto? En realidad, Nino, la verdad es que no. Y en esto me Se voy a contuvo, ceñir. se contuvo en contestar más violento. Cuéntenos acerca de esto del fenómeno que todo el mundo anda buscando, la ivermectina, y también por allí el ibuprofenato, y que algunos casos los dan, tomarlos antes para que te levante defensas, etcétera, etcétera, te cuentan. ¿Cuál es la realidad? Perdón. La Sociedad Argentina de Adriana le Infectología. consulta, doctor, discúlpeme. No, y Sí, con respecto a sí, ese tema, doctor, buen día, no se consiguen en las farmacias porque, Sí, bueno, la está el gente ha fenómeno. recurrido a esa medicación. es que sí, Adriana. Yo les hago una preguntita nada más. Sí. ¿Quién se acuerda de la hidroxicloroquina? Hablamos marzo, abril, mayo de este año. Sí. Investigador francés le avisa al mundo, Donald Trump tuitea ivermectina, masacitromicina, todo salvado. Ujú. ¿Quién la usa hoy? Estamos hablando de 4 meses atrás. ¿Nadie se acuerda? No. Entonces, hoy nadie va a agotar las farmacias de hidroxicloroquina ni tampoco de acitromicina. Entonces, ¿qué hay con la ivermectina? Sí es cierto que previa aprobación de un comité de ética médica y bajo estrictas funciones de investigación médica, se permitió su uso en algunos profesionales de la salud. Para utilizar otros conceptos, la Sociedad Argentina de Infectología, o sea, donde están los grandes infectólogos, muchos de ellos los que asesoran a nivel país sobre algunas medidas, dice que por favor paremos con la ivermectina. No es algo que esté absolutamente probado y no es algo que se pueda ligeramente dar a toda una población sin respetar la historia clínica de cada paciente, sus antecedentes médicos, las prioridades que hacen que use un fármaco u otro, o las interacciones farmacológicas de lo que esa persona puede estar siendo medicada y que puede interactuar con estos fármacos. El ibuprofenato o ibuprofenato de sodio no está autorizado para su venta en la República Argentina, no tiene autorización de la ANMAT, está usado como uso compasivo en casos graves bajo estricta historia clínica de un médico en algunas provincias, nada más. Ujú. Doctor, o sea que como decir, alguien que no tiene síntomas, pero que consuma o ivermectina o se haga las nebulizaciones con ibuprofenato como prevención a que pueda llegar a enfermarse, ¿no sería algo beneficioso? No solo eso, Nino, hay un mandamiento que viene ya desde Hipócrates, el padre de la medicina, que decía en latín en su momento, o bueno, en griego, en lo que haya sido en aquel momento, primero no dañar. Ese es el primer mandamiento médico. Entonces, ¿qué pasa con los efectos colaterales y con el daño por el uso incorrecto farmacológico de estos medicamentos en personas para las cuales no ha sido diseñado? Después hay un tema legal. El ANMAT para cada medicamento le pone un rótulo, esto está usado para esto. Ivermectina es usado como antiparasitario y para eso está, digamos, indicado. Ahora, si yo quiero usar, no sé, ivermectina para el cáncer o para el COVID, estoy saliéndome del rotulado del ANMAT y estoy incumpliendo una obligación legal que como médico me puede traer serias consecuencias legales a futuro. Ujú. Doctor, en lo que se refiere a los tratamientos, cuando alguien se enferma de COVID y debe ser internado, dentro de esos tratamientos, ¿qué se hace con el enfermo de COVID? ¿Depende del grado depende la gravedad del caso, el tratamiento que le aplican los médicos? Es exactamente así. Vamos a suponer
mucha gente tiene un resfrío común, que era cosa que existía antes de este año Sí. y todo el mundo conocía. ¿Qué hacemos los médicos ante la mayoría de los casos de un resfrío? Seguir los síntomas. El paciente tiene fiebre, usamos un antifebril. El paciente tiene tos, usamos un antitusivo. El paciente tiene dolor muscular, usamos un analgésico. O sea, vamos subiendo los síntomas, pero en general no había un antibiótico antiviral específico para el resfrío, salvo contados casos. Hoy por hoy, que tanto hablamos de fármacos para el COVID, el único fármaco que está autorizado para el COVID, por en este caso la FDA, que vendría a ser el ANMAT de Estados Unidos, es Remdesivir, un antiviral específico para casos graves de COVID, cuyo tratamiento cuesta $2.400 allá, en los países del primer mundo. De ahí a que esto pueda conseguirse en Argentina o usarse, requeriría una enorme inversión y una enorme regulación de las autoridades que corresponden. Ujú. ¿Y qué se... Entonces, en un COVID Sí. seguimos los casos. Si tiene fiebre, si tiene dolor, si falta el oxígeno, si hay falla respiratoria, se busca dar oxígeno o directamente, ya sea en máscara, y si el paciente ya tiene casos más graves, entrar en respirador, para lo cual hay que sedar al paciente. Ujú. Doctor, entonces, ¿se usa algún remedio específico para los casos acá en Argentina o en San Luis? Remedios o medicamentos que Medicamentos. impidan la replicación y el avance del virus, salvo Remdesivir en Estados Unidos y quizás en Europa, no tenemos otro. Lo que se hace es apoyar farmacológicamente a aquellos órganos que van entrando en insuficiencia. Si, por ejemplo, hay fenómenos de trombos o coagulación dentro de la sangre, se usan en algunos casos, vamos a suponer, anticoagulantes, y así sucesivamente. Si falló el pulmón, usamos oxígeno. Doctor, ¿es verdad? Nos preguntan que la ivermectina es altamente tóxica para el hígado. En realidad todo depende de la dosis, y aquí hay una gran confusión porque ivermectina también es un fármaco de uso veterinario. Sí. Entonces, pero se entiende que un fármaco con etiqueta de uso veterinario no lo voy a esperar usar en un ser humano. No tiene el grado de purificación para uso en humanos que requiere el ANMAT, por ejemplo. Entonces hay gente que ha usado ivermectina de uso veterinario, que además tiene, digamos, características en el fármaco y en su composición molecular que no son aptas para consumo humano. Por ejemplo, no es común que alguien esté permanentemente comiendo comida para perros o gatos. Eso se ha diseñado para uso veterinario. Muchos fármacos también, y en este caso hay ivermectina de uso animal y de uso humano. Ah, La dosis a la que se usa es un poco más alta que la que se usa para la mayoría de las parasitosis. Por eso entonces depende del organismo que lo reciba y de los posibles efectos colaterales que pueda tener. Y si uno lo usa como uso preventivo, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? A estas dosis. ¿Hasta marzo del año que viene? ¿Hasta mayo? ¿Hasta diciembre del año que viene? ¿Cuáles son los estudios de ensayos clínicos de uso constante de ivermectina durante muchos meses? Solo en África y solo en algunas poblaciones muy determinadas, donde sí se han visto efectos colaterales. doctor, en comunidades como por ejemplo San Luis, hoy ya están liberadas la circulación por número de documentos y se van liberando distintas actividades de a poco, menos las educativas. ¿Qué actividades se podrían hacer como imaginando una normalidad y con qué cuidados? Ese es un tema tan difícil, tan discutido, que realmente eso ya se lo dejo a los epidemiólogos. El gran problema es que antes del COVID no había enfermedades de esta gravedad y de esta extensión en el planeta. Entonces no estaban pensadas actividades y no se habían desarrollado estudios científicos que digan esto contagia así, esto de lo otro. Solo se pueden extrapolar de otros virus respiratorios
que no siguen la misma mecánica del COVID. O sea que va a ser un proceso continuo de aprendizaje y que va a incluir ensayo y error. Va a haber errores, va a haber múltiples situaciones en que se avance y luego se tenga que retroceder y así sucesivamente. Por ejemplo, el día de hoy o un par de meses atrás, nadie hubiera imaginado semejante rebrote en Europa. Y si bien existía alguna fantasía de que los virus, que son pandémicos, pueden mutar, nadie esperaba que animales como el bisón pudieran ser una probable fuente de mutación de las cepas del virus. Así que estamos aprendiendo todos, día a día, enfrentándonos a algo que parece una película de ciencia ficción, y sin embargo aquí estamos. Y vamos a tener que seguir cuidándonos y aguantándola. Doctor Diego Masi dialoga con usted. Doctor, buenos días. Una consulta Bien, Diego. muy bien, una consulta que surge cada tanto es qué significa, hablando del COVID y de las medidas que se toman para poder detectar, digamos, si alguien está contagiado o no, ¿qué significa el falso negativo cuando se hace un PCR o un test rápido? El falso negativo se aplicaría más bien al test rápido. El PCR es muy raro, muy raro, que dé falso negativo. Explico brevemente sobre el PCR. El PCR detecta secuencias específicas de los ácidos nucleicos del virus. Y cuando lo encuentra, recién cuando lo encuentra, lo amplifica y lo amplifica hasta que sea detectable por otros métodos más sencillos. Por lo tanto, es raro, muy difícil que dé un falso un falso negativo o un falso positivo. Tiene una sensibilidad y especificidad muy grandes. En cambio, con los test rápidos, los de anticuerpos, hay algunos que tienen un índice de sensibilidad y especificidad, sobre todo los que venían de China al principio, que tenían más o menos un 50% de probabilidades de dar falsos. Entonces, en aquel momento, como no había otra cosa, se usaban, pero se asumía que no eran los mejores test para hacer diagnóstico. Hoy existen otros un poquito mejores. Cuando una comunidad o un grupo se hace un PCR y a todos le da negativo, ¿pueden evitar, digamos, las medidas sanitarias que se vienen pidiendo de prevención o hay que seguir manteniéndolas? El PCR, como siempre, es una foto. Esto quiere decir, si yo tomo 20, esto es en el campo de la teoría, porque Sí, después obvio, la práctica, la realidad es muy compleja. En el campo de la teoría, si tengo 20 personas hoy con PCR negativo, estas 20 personas podrían interactuar durante el día de hoy en una burbuja cerrada, que es lo que hacen los jugadores de fútbol. Se quedan ahí. Ahora, si cualquiera de esas personas sale de esa concentración, se vincula con otras personas que no estaban dentro de ese grupo cerrado, puede venir con el virus y contagiar. Así que depende de cuánto tiempo. Y por lo tanto, también es esto. Una persona que se contagió hoy y que está incubando el virus, puede no dar un PCR positivo hoy y darlo dentro de 72 horas. O sea que el margen de tiempo y de interacción también sería muy limitado. O sea, más allá del PCR, siempre hay que tener, digamos, todas las medidas de prevención mínimas para evitar, digamos, lo que es la propagación y el contagio. Exactamente, en la teoría eso puede, funcionar brevemente en un grupo específicamente cerrado, pero no olvidemos las famosas palabras de Toussaint, puede fallar. Puede fallar, obvio. Pues un PCR negativo no nos habilita a andar compartiendo ni un vaso, ni abrazándonos con otra gente, sino siempre manteniendo la distancia de los 2 metros o la mayor distancia posible. Salvo las burbujas cerradas que se han hecho en muchas concentraciones de jugadores de fútbol, donde en algunos casos ya se publicó, algún jugador rompía la concentración, tomaba contacto, o algún jugador era negativo hoy y en 2 o 3 días se positivizaba y ponía en riesgo el resto de la burbuja. Que eso fue el lío que pasó en Boca La teoría Juniors. era una y la realidad a veces podía fallar. Claro, es un poco el lío que pasó en Boca cuando estaba en la previa del campeonato. No sé si lo recuerda que de un día para el otro aparecieron 16 casos en la burbuja. Eso es uno de los casos que decimos puede fallar. Muy bien. Doctor, muchas gracias, éxitos en su tarea.
como coordinador del curso de precongreso anual sobre espirometrías, el evento médico más importante del año en la especialidad. Seguramente la semana que viene vamos a estar llamándolo para que nos cuente, bueno, qué conclusiones hay, qué novedades científicas hay vinculadas a este tema. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, Nino, por difundir salud y bueno, saludos al equipo y a toda la audiencia. Bien, ¿a qué hora vamos a buscar la receta de la ivermectina? No, bueno, no hay caso. No entendiste. ¿Eh? No entendiste ni. Que no entendí nada, ¿no? No. El tema es que en una receta el médico pone su sello y poner su sello es hacerse cargo legalmente Claro. de cualquier consecuencia que pueda haber. Entonces yo siempre lo pienso y le digo a mis colegas, uno piensa 2 veces antes de poner su sello y hacerse cargo legalmente de todo. Recordemos que el médico no trabaja de médico por ser y tener un título de médico, sino porque el Estado lo autoriza transitoriamente con una matrícula para ejercer, y esa matrícula en determinadas situaciones puede ser quitada, aunque uno siga siendo médico. Tal cual. Doctor, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted un buen día de trabajo, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. 8 de la mañana, 28 minutos. Siguen las encuestas.